la banalización del mal, de la que hablaba Hannah Arendt, alcanzó cotas increíbles, pero no cesa. Cuando Pietragalla, uno de los nietos recuperados, dice: yo me como un choripán donde torturaban a mi padre, y lo dice con orgullo, ¿de qué se enorgullece? O sea, esto es monstruoso. ¿Qué ha pasado con la cabeza de ese muchacho, digamos, o cuando los de la Cámpora le dicen a los antiguos sobrevivientes: ¿por qué no podemos hacer un asado? Si acá no murió nadie. Si acá no murió nadie, dice textualmente. O sea, esto no es Auschwitz. Sí, es Auschwitz. Es nuestro Auschwitz. Y a mí me parece que es un síntoma muy terrible, porque a todas las fallas que tuvieron otros gobiernos de la democracia se les pudieron oponer ciertos símbolos que eran intocables. Los organismos de derechos humanos eran intocables. Era intocable la trayectoria de las madres, intocable la trayectoria de abuelas. Es decir, había... Y esto le da una enorme fuerza moral a todos los que luchábamos por una Argentina democrática sin distinción partidaria, quiero decir, o sea, no desde una parcialidad, sino considerando como valor plural la democracia en sí. Y que los organismos de derechos humanos no estuvieran en ninguna parcialidad, no llevasen el escudito de nadie. Bueno, desgraciadamente no solo llevan el escudito, sino que hay esta especie siniestra de cama redonda con un jefe del ejército que está realmente severamente cuestionado en términos judiciales y que es un represor. Es decir, que participó del proyecto genocida en uno de los lugares más calientes, es decir, bajo la conducción de uno de los peores generales del terrorismo de Estado, que fue el general Luciano Benjamín Menéndez. Entonces, este hecho para mí es tan grave como la subsistencia de los asesinos en el criptoestado, porque es la bendición de los asesinos por parte de quienes los combatían. Hemos dado una vuelta de tuerca terrorífica y un retroceso que hace que todo aquello excelente que se había hecho en materia de derechos humanos al comienzo del gobierno Kirchner se convierta ahora en lo peor que se pudiera haber hecho. Es decir, si era bueno en un momento determinado prestarle atención a los derechos humanos como no le había prestado ningún otro gobierno de la democracia, es terrorífico, digamos, que esos derechos humanos sean estatizados, sean apropiados por el Estado, ¿no es cierto? Y no por el Estado, sino por la fracción política que gobierna el Estado. Esto es otro de los hechos fundamentales, y yo creo que por eso le corre un hilito de sangre a la República en la portada de Lo que no dije. Y esto es algo que yo sí no podía imaginar. Yo no lo podía imaginar. Cuando terminamos con el testimonio de Jaime Drí en México y puse punto final de Recuerdo de la Muerte, jamás imaginé que Eve de Bonafini, que en ese momento la miraba yo con reverencia, con sincera reverencia por las actitudes heroicas que había tenido, que no hay que negarlas, había tenido actitudes muy dignas y muy heroicas. A ella y otras madres, las abuelas, y no hubiera podido imaginar jamás ese abrazo con un represor.